el fallecimiento de Alan García. Ya estamos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano en la línea. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mujica, ¿cómo estás? Buenos días, Santa. Buenos días, Enrique Arturo. ¿Cómo está, doctor? Bien, aquí viendo las noticias según lo que se ve aquí en la televisión, está en la sala de operaciones, en emergencia. Ustedes ya lo dieron por muerto, todavía no hay una comunicación oficial. Bueno, según lo que nos ha comunicado nuestro corresponsal, ¿no? Es de que ya había sido dado por muerto, o sea, en la clínica, bueno, creo que es la beneficencia, ¿no? No, Beneficencia, El seguro, el seguro. Ministerio de Salud. ¿No? Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué usted decía al respecto, no? Con esto prácticamente se está culpando solito, ¿no? No, si cuando una persona quizás entra en depresión, esto pasa así. La depresión te obnubila la mente, por más instruido que sea, y toma acciones contrarias a los hechos. Y esto sería un caso de esto. Así de que esperaremos todavía la comunicación oficial porque no podemos adelantar a algo que todavía está en proceso. Así Doctor, en caso ocurriera esto, la herencia dice que ya repartió la herencia. Esa herencia puede ser incautada, ¿no? No, la herencia es la captura pública. Antes de los años pasado estos problemas. Pero el Estado puede incautarla. No, el Estado puede incautar lo que quiera. Ya. Inclusive cuando están procesados las ventas son nulas. Hay una ley especial en eso. La transferencia es nula. Así de que esperaremos todavía. No podemos adelantar a hechos que todavía no se han realizado. Creo que es lo más sensato. Así de que seguimos adelante. Pero el proceso continúa con los demás implicados, doctor. No, siempre estos hechos, porque la acción penal es personalísima, la persona responde, no los herederos. Así de que esperemos, todavía no podemos adelantar cuando no hay una comunicación oficial. No, lo decía yo en torno a los que también han sido, que también se le ha pedido la detención preliminar, a Nava, al hijo de Nava, a Tala, todos ellos. Con ellos continúa, digo, el proceso, ¿no? Así es. Eso. Mientras la vida sigue para adelante, el mandato judicial se cumple. Hoy día quiero hablar solamente de dos casos. Uno del Consejo Nacional de la Magistratura es conocido. Y sobre el presidente y las atribuciones que tiene el presidente de la República. Nosotros en la radio le hemos recomendado al presidente de la República que leyera el artículo 118 de la Constitución, que son sus atribuciones y funciones. Y me parece que los ha escuchado y está actuando en esa forma. Y eso para aquellos que no conocen este mandato y esa atribución que tiene el presidente de la República. Porque se está diciendo que el presidente de la República está haciendo cosas que no debe hacer. Por ejemplo, el caso de que últimamente dictó, como antes, un balconazo, pero dio un mensaje a la nación. Y los mensajes a la nación, el presidente tiene la obligación de hacerlo, cuantas veces sea, con excepción de la primera y la última. Si no, vamos a leer el artículo 118 de la Constitución, que dice del presidente de la República, 118. ¿Cuál es, en este caso, el inciso séptimo? Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obligatoriamente en forma personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y las mejoras y reformas que el presidente juzgue necesarias y convenientes para su consideración
por el Congreso. Los mensajes del presidente de la República, salvo el primero de ellos, son aprobadas por el Consejo de Ministros. O sea, él los mensajes de la nación los hace público y emplaza al Congreso. Esa es una. También el presidente, su obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Esto es el inciso primero. Solamente le voy a leer lo más importante que está en boga para refrescarle la memoria a quienes no conocen estos incisos y atribuciones que tiene el presidente. El inciso tercero dice: el presidente de la República tiene la atribución de dirigir la política general, velar, el inciso cuarto, velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República, inciso cuarto. El 6, convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y firmar ese caso el decreto de convocatoria. O sea, no lo hacen, mala suerte. Octavo, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni de naturalizarlas, y dentro de el noveno, este sí es importante, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Esto es porque él dice que está hablando y se ha convertido en política muchos casos en los cuales están involucrados personas políticas y magistrados. ¿A dónde voy con este caso? Porque he visto en las redes sociales que están considerando que el presidente, al mencionar, por ejemplo, algunos casos, ya se convirtió en político. No, él está ejerciendo su atribución. Dictado el mandato, a los jueces, tiene que hacerlo cumplir. Ahora, ¿qué significa esta atribución? Que el solo hecho de haber mencionado que se cumpla con, por ejemplo, la extradición de esto no significa que se le ocurrió a él, no, él está cumpliendo con el mandato constitucional, inciso 18. Entonces, no nos confundamos, ni hagamos de hacerlo. Por eso que yo lo he emplazado dentro de sus atribuciones que revise mi caso, el 10-2001 y el 15-2003, asuntos varios. ¿Y esto con qué finalidad? Ahí está toda la podredumbre, cómo estamos dejando el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y todas las instituciones que tienen que ver con el hecho que está ocurriendo ahorita, en estos momentos, es justamente porque no hay un orden. Se está haciendo cosas que no están dentro de la ley, que trastocan principios constitucionales. Si la Constitución dispone que la presunción de inocencia, ¿por qué no se cumple la presunción de inocencia? Basta un dicho para meterte preso. ¿Dónde estamos? Primero se investiga y automáticamente pruebas evidentes se procesará, pero no, acá te meten preso. Inclusive yo he discrepado con esas normas porque trastocan principios constitucionales.
Acá los congresistas se olvida que a la larga ellos van a tener que pagar estas circunstancias, como en el caso de Toledo con Popio Olivera, que dieron la ley de lavado de activos y derogaron 2 artículos. Poner en qué causales se deroga o qué relación tenía con lavado de activos. O sea, no se puede derogar las cosas si se deroga. Y ojo, que el presidente y el ministro son responsables porque han trastocado el principio constitucional de respeto a la Constitución y a las leyes del Perú y todo aquello que tenga relación. ¿Para llegar? ¿Acaso tratan de lo posible de que esto se cumpla? Se callan, se tapan. Más bien parecería una asociación ilícita para delinquir, porque todos se protegen. Y eso sí llama poderosamente la atención. Hagamos una no demos muchas atrás. Todo arrepentimiento es bueno, pero no, siguen con esta majadería, inclusive de que hay mandatos judiciales que emanan de personas que no tienen la capacidad jurídica ni la competencia establecida en la ley. Para ejercer un cargo se requieren requisitos. La pregunta es, ¿estos requisitos para ejercer un cargo de magistrado, en cualquier instancia y de cualquier función jerárquica, se está cumpliendo con estos? O sea, con estos requisitos. Yo digo, muchos no. Por ahí se debe comenzar y van a encontrar ustedes toda la podredumbre. O sea, yo te pongo, bueno, pues, porque me da la gana de ponerte, violando la ley, violando la Constitución. Por eso le estoy pidiendo al presidente de la República, declare en emergencia el Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque magistrados, como dice criollamente, bambas. Igual el Ministerio Público, que viene siendo ejercido tan igual como el presidente del Poder Judicial, no teniendo la capacidad idónea, habiendo infringido normas expresas de la Constitución, norma procesal y todo aquello que tenga función jerárquica. Ya lo he dicho en cada una de mis exposiciones y está colgado en la red. Y eso está escrito. Yo, antes de hablar, hago el trámite previo. ¿Cuántas cosas no he solicitado? Y se me ha informado. Y a los otros, como dicen, me han mecido, porque hasta ahora me lo están entregando. Pero no importa, Dios se encargará y ya está brotando la podredumbre. Eso es obra divina. Se está descubriendo cómo se están manejando las cosas. Ya caerán los peces gordos, pero Dios los ampare, porque esa maldad y ese karma se paga bien caro. No olvidemos lo que hace, lo pagas. Nunca te vas si Dios no te perdona. Así que, como hombre creyente en ese ser espiritual, dejo a todos aquellos que me han hecho daño, porque es un daño moral irreparable, es un daño personal a mi persona por haber actuado dentro del marco de la ley. Si no le gustó a muchos corruptos, mala suerte, pero actué con conciencia y respeto a la ley. Por eso, terrorismo, narcotráfico, corrupción de funcionarios y eso, está bien hecho porque yo no iba a condenar a una persona de la cual yo tenía duda sobre su participación. Así como me fabricaron a mí para meterme preso y sacarme del Poder Judicial, igualito van a hacer con muchos y están haciendo con muchas personas. Acá, estos responsables tienen que decidirse por el Poder Judicial. Su sitio es la cárcel, o de lo contrario, será bien librado porque faltaría alguna prueba. Pero las pruebas están en mí. Tres asuntos varios. ¿Qué no he denunciado? Se me pone de que no me daba mi libertad. ¿Por qué? Porque era un peligro para la sociedad democrática del país. Tribunal Constitucional. Y no tenía yo mandato del Congreso para que se investigue. ¿Para qué? Por corrupción de funcionarios y tráfico de influencia y colusión.
Yo le digo, exígame el acta. No hay acta. Solamente hay un acta del 21 de octubre del año 2000 en la que solicita por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. El hecho de ser profesor de las Fuerzas Armadas desde el año 75 hasta el año 2000 no me hace delincuente. Al contrario, he contribuido con mi país, con mi conocimiento. He protegido y sigo protegiendo al Estado de esta gente corrupta. ¿Ustedes creen que se puede permitir que todos hagan todas estas majaderías? Personas que no tienen jurisdicción ni competencia y están ejerciendo un cargo que no les corresponde indebidamente, cuando los requisitos indispensables para ejercer este cargo tienen que cumplirse con los mandatos constitucionales, procesales y ley orgánica de esta institución. ¿Lo cumplen? Ni modo. Pero aquí no pasa nada. Ahí está lo que está pasando ahorita. ¿Ustedes creen que Alan García merecía un trato de esta naturaleza? La mala suerte pues entró en depresión. Y la depresión te lleva. He visto personas que inclusive se han colgado. Así que, por la depresión. Y la depresión no es nada de desesperación ni nada, en cualquier forma, y lo hacen. Acá, las circunstancias, allá aquellos que han actuado por el respeto de la ley serán responsables de estos actos, como en el caso mío, personal. Dios ya se ha llevado a muchos, si es que estarán quemándose en el infierno o al lado de él. Pero, así es, el karma se paga, el karma te lo cobra, todo lo que haces malo, lo pagas. Yo vengo diciendo que se levanten mis embargos. ¿Acaso se levanta? ¿Qué hacen mis cuentas embargadas? Si no tengo mandato constitucional emanado del Congreso para que se me haya juzgado por esos delitos. Y así lo van a sembrar al presidente de la República y todo alto funcionario que trata de mantener el Estado de Derecho, mantener que se respeten los constitucionales. Y se hace. La corrupción está tan poderosa que justamente pasan estas situaciones, que Dios los libre y tengan el valor de afrontarlo. Así que esperemos, señores magistrados de todos los niveles, actúen de acuerdo con la ley, y si no salen, den un paso acostado, renuncien. ¿Cómo es posible que el Congreso, los señores congresistas, hablen y digan cosas que están contra el texto claro de su reglamento, funciones que se haga? La Constitución no ha sido variada, sobre todo el artículo 99 y 100 que señala el procedimiento para las altas autoridades. Mientras eso esté vigente, el Ministerio Público no puede intervenir. El caso de Cusín, otros casos más. ¿Acaso se está respetando y permiten inclusive que la Constitución, ¿no?, se viole flagrantemente, formal? Todo lo que está escrito debe cumplirse. Mala suerte, pésenos que nos pese. Como la fiscal de la Nación puede recibir y aperturar una denuncia de un congresista que está en funciones, en ejercicio, cuando le corresponde toda investigación hacerlo el Congreso? Y todos los congresistas lo permiten, y aquí no pasa nada. ¿Qué son estos? Violatorios de la Constitución. Por jerarquía de la ley, inclusive la Constitución te autoriza a aplicar los principios constitucionales. La Constitución prima frente a una ley, y la ley queda en segundo lugar, así disponga lo que disponga. Eso le llamamos nosotros judicialmente control difuso, que esté autorizado inclusive por el artículo 138 de la Constitución, ley orgánica tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial. ¿Lo hacen? Ni modo. Acá pasa lo que pasa, y las personas, verdaderamente, muchos inocentes se han estado presos y siguen estando presos. Cuando se les prueba, mala suerte. En penal, la ley exige prueba fehaciente, de lo contrario, no se puede meter todo por indicios. Eso es duda. Eso lo habla el Código Penal. En la Constitución, la duda favorece al río. Se aplica y no se hace caso.
eso, cómo te siembran. Y ahí está el rebote. Muchos de ellos nos han perseguido, con o sin razón. La pregunta es, ¿los encargados de esta función cumplieron con los requisitos antes de asumir el cargo? Yo digo no. Los magistrados que han juzgado, han intervenido en estos juzgamientos, ¿tenían el respaldo constitucional para hacerlo? Digo no. La situación en la que muchos se han hecho bajo principios tutelares del estudio GAS, Sánchez Moreno, que asumió el cargo de procurador público, cumplió con el acta de juramento. La ley se cumple, cueste lo que nos cueste, y mientras no se modifique, y estando vigente. ¿Por qué? Porque la ley se ha dado. Antiguamente las leyes se daban con razonamiento. Acá inclusive yo he discrepado que muchas veces ya está establecido en el Código Civil y se digrega y se hace una ley con eso, cuando eso se puede reglamentar. Pero, señor presidente, es tiempo que ponga usted orden, porque usted sería el siguiente. No se olvide usted que el Congreso lo puede vacar por inmoralidad permanente. Porque por la forma como está actuando, todo pasa. Si no conocen sus principios, ni siquiera se defienden entre ellos mismos, ¿cómo permiten de que una denuncia que le corresponde hacerle al Congreso acepte que lo haga el Ministerio Público? Y el Ministerio Público, si conociera la Constitución, no actúa en esa forma, por lo tanto, ya están descalificados. Y encima se atreven inclusive tras tocar los principios y su ley orgánica. ¿Cómo es posible que la fiscal actual de la Nación haya creado una función de un Supremo provisional cuando los Supremos están completos? Solamente existe 3 fiscales supremos con jurisdicción y competencia establecida en la ley, en su ley orgánica, que es el artículo 81. Es el fiscal de la Nación, que está a cargo de toda la parte administrativa, y uno penal, otro civil, y el tercero contencioso administrativo y constitucional. Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Por qué no interviene el Congreso, señor? Explíqueme usted. No lo hacen. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama, en criollo y en el Código Penal, asociación ilícita para delinquir. Ya, inclusive, muchos de los integrantes han cometido delitos de omisión porque tienen la obligación de denunciarlos. ¿Lo hacen? Ni modo. Entonces, doctor Alejandro Rodríguez dime. Medrano, quería hacerle una pregunta. Dime. Ante tantas irregularidades en la Fiscalía, en el Poder Judicial, la actuación del juez Carguancho, del fiscal Vela, de José Domingo Pérez, ¿estaría dentro de la legalidad en torno al caso de Alan García? Bueno, son atribuciones que le han dado las resoluciones administrativas, y esas atribuciones tienen que cumplirse. Ellos, y acuérdense ustedes que cuando se llamó... Pero ellos, digo, ellos han sido nombrados... supremos para que entraran a cubrir esas vacantes de Chávarri y el otro demás. Uno de los fiscales adjuntos supremos dijo, yo no puedo, porque no está dentro de mis atribuciones. Incluso esta misma fiscal Ábalos, ¿a quién designa en el órgano de control? A un fiscal adjunto supremo. Cuando el adjunto supremo, de acuerdo con la ley, no puede recibir despacho, solamente interviene un solo caso. Pero, da sus reglamentos internos, todo se maneja bajo resoluciones activas. El Poder Judicial, por ejemplo, ustedes están hablando de que dónde está Duberle Rodríguez, que es el responsable de haber de la Sala Transitoria Penal a Inostroza. La pregunta es, tengo los documentos, porque yo solicité al Poder Judicial que me dio la creación de esta sala. ¿Quién la crea? El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. La pregunta es, sí, el Consejo Ejecutivo tiene atribuciones mayor
que la Sala Plena de la Corte Suprema. La Constitución establece que todo el Poder Judicial se maneja por su Sala Plena. ¿Lo hicieron? No. La pregunta es, ¿tiene validez? No, porque trastocó el mandato de la creación que la da la Sala Plena y no ha intervenido la Sala Plena. Tengo la documentación, todo lo tengo documentado. Por eso digo, vean mi proceso que yo los he acompañado allí, de cómo se maneja el Poder Judicial bajo principios de corrupción, violando normas expresas. ¿Por qué no se levantan mis embargos? ¿Por qué no termina mi proceso? ¿Por qué no se declara sobreseída la acción? ¿Por qué no se declara fundada la cuestión previa? Todo está documentado, porque para que exista una condena y un proceso penal, debe estar debidamente establecido en la ley, y lo mío literal, tiene derecho a... Doctor, yo quería hacerle otra pregunta. ¿Usted su caso lo ve como una especie de persecución política? No, ¿Quién estaría detrás de toda esta situación, doctor? ¿Quién estaría detrás de todo esto? Ustedes están viendo de cómo se está brotando hoy en día y descubriendo el principio constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Esto trae a colación a que se está jugando con muchas vidas humanas. Así es. ¿Qué dice el inciso segundo, el artículo segundo, inciso 24? Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia, inciso D, nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca. Por favor, ¿esto por qué? Eso, ¿por qué? ¿Por qué? Porque condenaba, inclusive hasta hechos emblemáticos. ¿Y qué relación tengo yo con hechos que he conocido algún caso emblemático? Y mis resoluciones están bien puestas. Y yo me hago responsable de todo lo que tiene mi firma. ¿Por qué? Porque he trabajado con conciencia. Y si he liberado narcotraficantes y he liberado corruptos, es porque las pruebas eran insuficientes. Y yo no podía condenar, mi conciencia no me daba para condenar a una persona por un solo dicho, si no estaba debidamente probado. Y por eso se me juzgó y condenó. Liberan. Y esto es gran responsabilidad de todos los presidentes del año 2000. El karma se paga. Aquellos que dijeron corruptos, arrían con su escoba. Otros, estamos luchando. Que devuelva todo ese dinero porque no prestó juramento. Y ojo, que tenía 30 días para poder jurar, no juró, porque las resoluciones administrativas caducan. ¿Juró? No juró. Por lo tanto, a los 30 días ya no tenía función jurídica, no constitucional ni nada. ¿Cuándo jura? El 21 de septiembre, perdón, el 10 de septiembre del año 2001. Entonces, ¿dónde está de esa fecha? Que le entregó dinero a cuenta del ser procurador y que había encima con dólares rotativos. Todo ese dinero tiene que devolverse, tanto los ad-hoc como los adjuntos. ¿Dónde está Sabache? ¿Acaso prestó juramento? Vargas Valdivia prestó juramento, Ronald Gamarra prestó juramento, y así se jactan de ser todavía intérpretes y voceros de la corrupción. Porque una persona moral
es la que cumple los mandatos de la ley. El inmoral, ni hablar, lo burla, se burla de ella, lo cabrea, como dicen criolamente, te saca la vuelta a la ley y hago lo que yo quiero para mis intereses personales. Y todavía se da la gran pompa de decir, saco y hago lo que yo quiero y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Quién lo protege? Vean ustedes, investiguen ustedes sus casos. Hay unos especiales, a ver. Doctor, ¿usted cree que Vladimiro Montesinos estaría detrás de este ensañamiento contra su persona? Como testigo en mi proceso en el 15, ¿qué cosa dijo? Que él manejaba el Poder Judicial con otra persona y dijo a quién, incluso le dio dinero al presidente de esa fecha, que era Hugo Sibina. ¿Acaso lo investigaron? ¿Dónde está pues el Guillén, Abelino Guillén, al fiscal Bamba? Porque él tenía un oficio de la doctora Blancanelli de Acolán que lo designó fiscal provisional de la sala civil donde ella trabajaba. Entonces, y es adjunto todavía, ni siquiera era titular, y así actuó en los procesos penales sin tener autorización, con infracción en esa fecha del artículo 20, inciso A de su ley orgánica del Ministerio Público. ¿Y acaso le pasa algo? No sale hablando en la radio, lo llama como si fuera un poderoso intelectual. Y caso se ha investigado, los cargos que ha asumido con infracción de la ley y su ley orgánica. Le prepararon, inclusive, fue miembro titular de la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, cuando exige ese artículo de su ley orgánica, exige que sea un miembro titular. ¿Acaso era titular? Y así ejerció el mandato. La pregunta es, ¿todas estas resoluciones tienen validez jurídica? Se ha hecho escarnio, se siguen burlando de la ley y siguen haciéndolo hasta la fecha. En la Corte Suprema, por ejemplo, pregunten ustedes, desde el año 2000, yo tengo el informe que se me ha dado por Secretaría General de la Corte Suprema. En acto de corrupción abierta, pidió wiki, chifle y otra cosa más y dinero. ¿Y acaso lo juzgó el Congreso? ¿Acaso la doctora la Ineli Calderón lo denunció por los delitos en los cuales había incurrido? No lo cubrió, solamente le dieron 2 delitos y a la pena de 5 años. Delito flagrante. Y también su oficina, con cámara de televisión y todo. Eduardo Palacio Villar. Y ya está libre. Pagó su reparación civil en incógnita. Y ojo, ¿y a mí? ¿Por qué? Por ser docente de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Guerra, hoy Defensa Nacional. Doctor, el público... Termino, por favor. ¿Cómo no? 10 minutos, termino todo y comenzamos la pregunta para no interrumpir la idea. Okay. Ahora, eso es con respecto a las atribuciones y facultades que tiene el presidente de la República, que tiene que corregir todos estos defectos. Con respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, se ha descubierto una cosa pequeña de los viajes de los consejeros. Han hecho cosas que no corresponden. Yo solicité en el 2016 que se me informara de los viajes de todos los consejeros. Todos y cada uno. ¿A dónde fueron? La autorización de quienes lo dieron. La pregunta es, si el Congreso solamente ha investigado a un grupo de ellos y lo demás, ¿qué? Si la función de los miembros consejeros son 7, y se lo voy a leer. 1, Guido Ibamba, que llegó a Ibamba, Eber Marcelo Cubas, Orlando Velázquez Benítez, Elsa Marisa Aragón Hermosa,
Julio Atilio, tomado decisiones, han hecho resoluciones de pleno. ¿Y por qué están estos, segundo Baltasar Morales, y él ¿quién los protege? Si deben estar inmersos ahí porque las resoluciones han sido contrarias al texto claro y expreso de la ley. Incluso yo lo denuncié a él antes de que asumiera el cargo de consejero. ¿Por qué? Porque intervino en mis casos no teniendo mandato de la sala plena para que intervenga en mi caso, ni menos aún de la sala penal permanente, que el mismo José Martín Castro de su libro dice que la sala la designa la sala penal permanente. Respaldo constitucional, yo digo no. Entonces, todas estas cosas están en mi proceso. Y la pregunta es, ¿cómo? Y eso para los miembros que están investigándolo. Revisen nomás todos mis pedidos que he hecho. Formulé el pedido cuando, en el 2016, que se me diera, ¿qué cosa? Se me informaran los descuentos efectuados por el Departamento Contable del Consejo Nacional de la Magistratura los días 26, 7, 29 y 10, 5 y 9 al 11 del año 16 del consejero segundo Baltasar Morales. ¿Por qué? Porque en su informe que ellos me hacen, me dicen, solamente aparece las diligencias concedidas a los consejeros en el año 2015 y 2016, aparece licencia sin goce de haber de Morales Parragués, segundo Baltasar. Cuando yo solicito que me den ese informe, si le han descontado, hasta ahora me lo están dando. Ilícita para delinquir. ¿Por qué? ¿Acaso él pertenece al servicio de inteligencia para que se oculte sus ingresos? Solamente aquellos están respaldados por ley, pero los demás están fuera de eso. ¿Acaso atenta contra la intimidad personal, familiar? Tampoco, porque ese es un cobro indebido, le pagaron, recibió su sueldo completo, no se le hizo los descuentos. ¿Por qué? Hasta ahora no se me entrega. Entonces, ahí, en eso, todo tiene que desaparecer, hasta los empleados administrativos, porque son los que manejan esta institución. Tengo de los vuelos hechos a Cajamarca, por Guido Aguilar, Julio Gutiérrez, Morales Parragués, Elsa Aragón, Abel Santiago Collazo, Víctor Quiñones Melchor. Todos viajaron el mismo día. La pregunta es, ¿cumplieron con designar a los suplentes para que se hicieran cargo del despacho? No. Y tengo el informe otorgado por el propio Consejo Nacional de la Magistratura en que me dice se le cortó el ring al doctor. Qué lástima. Sí. Bueno, aprovechamos estos segundos para decir que todavía no se ha confirmado el fallecimiento de Alan García. Esto está corriendo a través de las redes sociales. Según información del Ministerio de Salud, que pertenece el Hospital Casimiro Ulloa, está todavía grave, lo están operando, parece que lo están sometiendo a una segunda operación. Él se había disparado a la altura del cuello y la bala se habría alojado en el cerebro, es la información que tenemos. Así que no vayan ustedes a creer todavía lo que está circulando a través de las redes sociales. Al doctor Alejandro Rodríguez Medrano, cuelgue su teléfono, doctor, para poder nuevamente entablar la comunicación respectiva. Hay parte del público que también quiere participar con sus preguntas. Así que todavía no está confirmado, ¿no?, el deceso de Alan García. Sí es grave, debido a su edad, debido a su peso también, ¿no? Ya estaría en operación, ¿no cuentan? Exactamente, está siendo sometido a varias operaciones ya. Bien. La tercera, ¿no? Ya estamos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Adelante, sí, doctor. Eso lo dije yo al inicio, antes de exponer. ¿Por qué? Porque estaba viendo televisión de temprano. Así de que me ha dado la oportunidad para exponer mi punto de vista. Tengo la relación de todos los viajes efectuados por estos señores. Por eso es para pasa que aquí Salvador ha vendido el televisor.
País de viaje. No, acá toda esta documentación, y lo he pedido antes de, no después de. ¿Por qué lo pedía? Porque me parecía raro que los miembros del Consejo Nacional se han ido a Miami, pucha, es decir, han recorrido el mundo bajo nuestro sueldo, con los descuentos que le hacen al pueblo peruano, y tendrá que devolverlo, pues, porque eso no estaba autorizado. El hecho de que sea una institución, inclusive se han venido dando reglamentos y cosas fuera de la ley. ¿Y por qué? Porque yo he denunciado a Morales Parragués, a Hugo Príncipe Trujillo, a todos los miembros que han violado la ley, que se revise esta denuncia. Y justamente de estos viajes irregulares, o sea, ellos van cuando debe salir previamente la publicación, antes de viajar. Ellos viajaban y estando ya en el Perú, recién salía la resolución. Y eso estaba y está sancionado por la ley de viajes. ¿Acaso se ha cumplido? ¿Se cumple? La Contraloría tiene una chamba bastante fuerte. Y ojalá se sancione para que con estos actos se respeten los principios constitucionales, se respete la ley y se respete todo aquello que tengan obligación de hacerlo y tengamos el respaldo verdaderamente de una justicia. ¿Por qué? Así es el Estado de Derecho. Hay muchas cosas más por decir, pero cuando gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Eso que quede bien en claro. Tengo todas las resoluciones de estos viajes ilegales, ¿no? De donde no se comprende inclusive a Marisa Aragón Hermosa y a Baltasar Abelarde Segundo Morales Parragués. Y esto, miren nada más, Inés Tello de Ñeco, que regresó al Poder Judicial sin tener título ni hábil su juramento. Le he pedido, todos me dicen no existe, no existe, no existe, no existe. Entonces, si no existe, ¿cómo regresó? Y esa plaza fue declarada vacante y se le entregó a José Oriona Pastrana. Tengo la información dada por el propio jurado de honor de esa fecha. O sea, hacen lo que le da la gana y aquí no pasa nada. Por eso la pregunta es, ¿todos aquellos que han intervenido indebidamente en todos estos procesos judiciales tiene validez jurídica? Yo digo no. El procurador a cargo de las denuncias, ¿acaso tiene resolución suprema para que haya intervenido en mi caso? No. ¿Existe resolución que participe en este proceso 10 al doctor Vladimiro Montesino Torres? No, porque eso fue de 2 jueces que me dijeron de que yo le había pedido que vieran un caso también. ¿Y acaso se demostró? ¿Se puede pedir una resolución para una vista de la causa? Hágame el favor. Y los magistrados tenían la función de denunciar. ¿Acaso lo hicieron? Lo hizo la prensa, Diario El Comercio y Diario La República. ¿Y se descubrió? Tengo desbalance patrimonial y los bienes están adquiridos con esfuerzo, porque todo lo he declarado, todo está en mi acervo documentario y en mi currículum. ¿Acaso el mismo con la misma bajar me dijo, con tu currículum, pero de todas maneras vas a ir preso antes de que se me juzgara? Y así fue. Salió con su gusto. ¿Qué le estará enseñando a sus alumnos? Allá su conciencia. Su karma la tendrá que pagar. Doctor, por si acaso... Ahora sí, las preguntas, Víctor. No, ya el oyente ya se fue, doctor. Lo que yo quería preguntarle, usted está en un desbalance chicharronal. ¿Cómo? Un desbalance chicharronal. Ah, no, eso no, pues, por el chicharrón, eso es otra cosa. Personal ya, Pepe Mujica. Y además no puedes comer chicharrón porque te va a subir el azúcar. Así es. Doctor, ¿dónde piensa pasar el fin de Semana Santa? No, en casa, muy bien. En casa, así que no hay, como dices, ¿Y la salud cómo está, doctor? ¿Ya está mejorando? pronto? Inclusive hoy día tenía la cita para ir, pero se ha postergado. Bien. También otra cosa.
Para los pisqueños, ha fallecido Luisa Maurtua Aquije el día de ayer. Para todos los pisqueños que la conocieron como docente en esa ciudad. Ahora sí hay una pregunta para usted, doctor. Listo. Adelante. Pásala. Le habla Luis López del Rima. Buenos días con todo el estado de Moderno. Ya está en una situación muy grave. Se ha metido un disparo a la cabeza con entrada y salida. Y no ha salido. seguramente no ha querido estar preso porque ya había orden de detención contra él. De todas maneras, Dios que lo juzgue, porque nosotros no somos nadie para juzgarlo. Eso es lo que he dicho yo. Quiero su impresión del doctor, cuál es su mejor parecer ante tanto político que ha rebalsado la corrupción y la delincuencia en el Perú, y las autoridades no hacen nada por nada, ya que cada 2 días muere una mujer. San Martín de Porres y el Rima, oiga, usted ya no se puede, cada minuto No, nosotros hemos dicho que tiene que poner orden el presidente a quien le corresponde y es el piloto de todo esto, y lo está haciendo. Pero los traidores, sus asesores y toda gente que lo rodea, quizás le aconsejan que no debe hacerlo. Pero nosotros le hemos recomendado al presidente que lea sus atribuciones y facultades que tiene, y tiene que actuar sobre ese mandato. Fuera de ello, ahí sí se va a la cárcel. Pero, usted bien lo ha dicho, Dios que nos juzgue. Yo presumo, por mi experiencia que tengo, de haber juzgado y visto muchas cosas en el trayecto de mi vida, un caso de esta naturaleza que entran en depresión. Y Doctor, la depresión es traidora para sí mismo. Doctor, el presidente Vizcarra ha deslindado cualquier vinculación con los otros poderes del Estado, la Fiscalía, el Poder Judicial. ¿Usted qué piensa, doctor? Es cierto, porque tiene una atribución que le da de pedir. Ya leí el inciso 9 en la cual se sustenta inclusive un caso que está fuera de Perú, y eso es una atribución exclusiva de exigir. O sea, él tiene que exigir y cumplir los mandatos constitucionales y hacerlos cumplir. Eso no es Y además lo dice de asuntos jurisdiccionales, se refiere a asuntos de mandatos judiciales. Eso no es interferencia. ¿Qué va a ser interferencia? Es parte de su chamba. Constitucionales. Parte de su chamba. Parte de su chamba, eso es cierto. Mientras esté centrado en la Constitución, por eso yo le digo, los congresistas deben de leer las atribuciones del presidente, deben de leer sus atribuciones y facultades. Si no lo leen, están actuando pues al garete, se llevan por lo que le dicen. Se pareciera que tengo... Hay un problema en el Congreso. La señora Bartra, paralelo a lo que estaba tratando el Pleno, no ha estado haciendo reformas por todos lados, pero si ellos no se entienden, ¿qué concepto podemos tener los peruanos que este Congreso, los integrantes de este Congreso, ya fracasaron, doctor? El Congreso disponer que a un congresista, en este caso de Kenji Fujimori, lo investigue el Ministerio Público cuando es una atribución exclusiva y tutelar del Congreso de la República. El Congreso de la República investiga y recién hace la denuncia al Ministerio Público, a través del fiscal de la Nación, hace la denuncia ante la Corte Suprema, que es la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Otra pregunta, doctor, de público. Dime. Aló, Víctor. Adelante. Adelante, Víctor. Doctor, ¿cómo está? Dice que el presidente está al margen de estas cosas, de otros poderes del Estado. No puede ser. Él abandonó Brasil para reponer a los 2 fiscalíos, por los cuales hoy día prácticamente está muerto Alan García. Eso es verdad. ¿Quién lo va a negar? Así fue. Así que sí está metido. Eso es una. Otra, doctor, mire una pregunta. El abogado, el juez que está en España, tiene acusaciones directas de casos conocidos. ¿Dónde está el dinero? Los carros que él ha comprado, las mansiones que se ha comprado. ¿Dónde están? No hay. Por lo tanto, acusaciones directas no hay. Lo que hay son declaraciones, fotografías, ese tipo de cosas, grabación, audio, ¿no? Pero
En el extranjero son serios, esas cosas no valen en el extranjero. En el extranjero tiene que haber pruebas concretas. Igual a Alan García. ¿Qué puede hacer contra Alan García? Sí, directa, no hay nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Jugadas políticas, maniobras. El presidente necesita popularidad porque se está hundiendo. Ese tipo de cosas No, es lo que yo hay. he dicho, Política, no hay justicia, doctor. No, le agradezco la pregunta. Y esto trae a colación lo que dice el principio constitucional, el inciso segundo, no, perdón, el artículo segundo, inciso 24, literal D, que debe de estar debidamente acreditado y establecido en el código. Si no está establecido ahí, mala suerte. Ese es un juicio bamba, un proceso fabricado para hacer escándalo. Eso es lo que debe de cumplirse con estos mandatos. Mi conducta me rechaza muchas veces, por eso lo digo públicamente, porque ya tengo la documentación y estoy sustentado en los principios constitucionales y con documentos otorgados por las propias autoridades a las cuales he solicitado esta información, en base a la ley de transparencia y el derecho que me da la Constitución a pedir cualquier información. Doctor. Y así lo pueden hacer todos, y van a encontrarse ustedes con la gran sorpresa que todos casi son bambas. ¿Por qué no cierran el Poder Judicial? ¿Por qué no cierran el Ministerio Público y lo declaran en emergencia? Es la única solución. Y otra, porque todo está enquistado y todo se maneja manejando en la forma que le da la gana. Disculpen ustedes la expresión, pero así es. Está debidamente probado con los hechos y las resoluciones que están publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Cristian. Esa es un instrumento público y los instrumentos públicos tienen validez donde sea. Doctor, cuando una persona es acusada de homicidio y no se encuentra el cadáver, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Pues? En este caso, al escano lo han sacado, mejor dicho, lo han suspendido. Lo han sembrado. Pero no Para aparece. mí lo han sembrado, lo digo por qué. Pero no aparece la víctima. Oye, ¿eres ingenuo, Enrique Arturo, o qué haces? No, pues... Chalaco Yo dice que... también he dicho acá, las cuestiones personales íntimas no se pueden divulgar. Es personalísima. Y la persona de este hecho inclusive sería acoso, cuando la ley de acoso establece plenamente en qué consiste el acoso. Está establecido. La pregunta es, ¿está inmerso en estos delitos? Ahí está. Es una responsabilidad del propio Congreso. Bueno, tenemos otra llamada, doctor. Adelante. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días, del Callao José Luis. Una pregunta para el doctor, con todo respeto. Acabo de escuchar atentamente todos, y con el conocimiento que tiene todo. Dígame, señor, ¿el señor presidente es la máxima autoridad? Así lo dice la Constitución. ¿El que debe definir las cosas? ¿O qué es lo que pasa? Como en otros países estamos viendo. Muchas gracias. Mira, si tienes Constitución, revise el artículo 118. Constitucionales tendrá que pagarla, tendrá que ser vacado. Si no, y el Congreso, lo mismo, tiene la obligación de respetar la Constitución. ¿Lo hacen? Ni hablar, pues. Veamos nomás los actos que están sucediendo. Estos hechos y en los medios de comunicación. La pregunta es, ¿son idóneos para el cargo? ¿No estarían ya en infracción constitucional? ¿Qué hace el gobierno? Y el pueblo está reclamando. Veamos nada más cómo se levanta el pueblo, y el pueblo exige justicia. No tengamos después que lamentarnos frente a hechos que está perdiendo el rumbo. Tienen que poner orden. Si no hay orden, no hay Estado de Derecho. Si no hay orden, no podemos reclamar nuestros derechos como lo estamos haciendo. Es burlado por autoridades que son bambas, incluso no les pasa nada. Se sienten protegidos. ¿Quién lo protege? Esa es la investigación que tiene que hacerse. Ya salieron los audios, ya salieron las evidencias, ya se descubrió cómo se está manejando los sistemas judicial, Ministerio Público, y siguen saliendo los hechos. ¿Por qué? Porque ya se cansaron de tanta inmoralidad, y esto viene
Sí, doctor, ahí en el Congreso Fuerza Popular ha salido a declarar hace 2 días de que ellos van a cambiar de actitud, ¿no? En su comportamiento para revisar las leyes y un relanzamiento, como dice José Mojica, pero resulta que blindan a Chávarri y no asistieron ninguno de ellos a la subcomisión de... La pregunta es, ¿están cumpliendo con su función fiscalizadora? Ni hablar. Y eso le corresponde al presidente exigir que se cumpla. Entonces, ¿cómo quedamos frente al mundo? Y ojo, esto sí es lamentable, que en la prensa internacional el Perú esté mencionado en actos de corrupción. Y eso de verdad que preocupa para todos los peruanos que están en el extranjero. Doctor, ¿tiene usted algún trascendido sin carácter oficial de quienes podrían integrar esta nueva Junta Nacional de Justicia? Bueno, ya le dije yo el otro día, se están reuniendo en sitio que no le corresponde teniendo local. Eso es lo que preocupa, pues. Ajá, no solamente preocupa, si no pueden con su institución, menos podrán con la otra. Así que, además, ahí hay 2 bambas, la fiscal de la Nación y el doctor presidente actual del Poder Judicial, de Caro. Eso es lo que da que mal pensar, ¿no? No, mira, el solo hecho nada más, por eso yo digo, como presidente del Poder Judicial sacó su resolución número 1, que me diga quién lo autoriza a designar a la sala especial para juzgamiento de altos funcionarios y a vocal instructor, el juez instructor. Eso lo establece el artículo 17 del Código de Procedimientos Penales y lo está analizado en el libro de César San Martín Castro, y él aceptó un cargo contra su texto claro y expreso de su libro y contra el texto claro y expreso de la ley. ¿Le pasa algo? Incluso se dio el lujo de pedir un proceso al que está preso, al presidente de la Corte del Callao, expresidente de la Corte del Callao. ¿Le pasó algo? En cambio a otro, por otro dicho, pum, lo ya está preso, lo han metido. Y son perseguidos. ¿Y a él por qué no lo tocan? ¿Por qué no tocan a Prado Saldarriaga? Que son han sido del estudio y de la cantera del estudio gas. Y así se atrevieron inclusive a juzgar al expresidente de la República, Fujimori. Y designado por quién? Por Villestein, como presidente del Poder Judicial. Esa sala fue bamba, no está amparada en la ley. Si está amparada en la ley, que me lo diga. Si fue variado el artículo 17 o fue variada lo que expone su libro. Ahí está clarísimo. O sea, están dando un... Por eso yo digo, revisen mi proceso 10. Presidente de la República, tú tienes la obligación de hacerlo. Y van a descubrir todas las cosas, cómo se sembraron, cómo se siembra una persona. ¿Acaso el Congreso hizo algo? Solamente, inclusive, la única que intervino allí, a mi favor, fue Marta Chávez, diciendo de que no habían pruebas para merecer eso, pero se olvidó de que no había sido denunciado por corrupción de funcionarios ni tráfico de influencia. El fervor, incluso a mi abogado Miguel González del Río, le dijo que tanto cacarean y me la clavan a mí, que yo había insultado al Congreso diciendo que lo había dicho. ¿Por qué? Porque todo era cacareo, porque no había pruebas. Pero así me sacaron del Poder Judicial, me inhabilitaron. A ver, ¿por qué no inhabilitan a todos los corruptos? Porque es una atribución exclusiva de ellos. ¿Acaso lo hacen? Ese es defender el Estado de Derecho, ese es actuar con honestidad y transparencia, eso es proteger al pueblo peruano. Aún nos convertiríamos en un Estado de Derecho. Por eso que venga Singapur. Solamente así podemos liberarnos de toda esta corrupción, de esta metástasis generalizada. Y eso nosotros lo hemos dicho desde antes, muchos años atrás. ¿Acaso lo han hecho? Ya me tocaste la musiquita del día. De todas maneras, agradezco al pueblo peruano. Invito a una reflexión en esta Semana Santa. Si hemos actuado mal, pidamos perdón a Dios y actuemos con verdaderamente aplicando la ley, aplicando lo que verdaderamente corresponde. Si tienes que meterlo preso, mételo con pruebas. No
te burles de la presunción de inocencia, no te burles de la Constitución, de hechos que verdaderamente nos protegen y protegen al pueblo, protegen a los ciudadanos. No actuemos con venganza, no actuemos porque ese odio que se tiene es tu karma y lo vas a pagar no solamente tú, y muchas veces lo pagan hasta la familia indebidamente. Dios los bendiga y proteja, y asimismo hagamos una oración por Luisa Maurto Aquigen, quien ha fallecido el día de ayer, para el pueblo pisqueño y de San Andrés, y todos aquellos que la conocieron como docente del Colegio Mariac de Pisco Pueblo. Muchas gracias, buenos días, que Dios los bendiga, y no se olviden de hacer una oración por todos nosotros, por todos aquellos que estamos luchando para el Estado de Derecho, y para todos aquellos ciudadanos que verdaderamente aman a su patria, quieren lo mejor para su país, lo mejor para sus nietos, hijos y demás parientes. Muchas gracias, que Dios los bendiga.